Buenas tardes, profesor. Le vamos a presentar la actividad 3, el equipo número 5, que está conformado por Tamayo Martínez, Andrés, García Campos, Alejandro y Rodríguez Suárez, Horacio Antonio. En No este sé, contenido, en este contenido que vamos a platicar hace componente de ensamble de un PC, criterios para el ensamble de un PC, riesgo de un mal manejo de componentes, es un chipset, herramientas indispensables al diagnosticar o configurar una PC. Bueno, la primera parte es qué quiere armar. Y por ejemplo, ¿quiere armar una PC para ahorrar dinero o quiere alcanzar los más altos niveles de desempeño? Y el punto en común en cada uno de estos escenarios es el hardware. Esto es decir, pues la motherboard o el procesador, el sistema de almacenamiento y la memoria RAM, que serían las vísceras de la computadora, las cuales tienen más impacto en el desempeño del sistema. Y pues los otros componentes como la carcasa, el sistema operativo y el monitor, por ejemplo el mouse o el teclado, la fuente de alimentación, pues tienen un menor impacto en cómo se ejecuta la computadora, pero aún así son muy importantes para su funcionamiento. Bueno, en esta parte también lo que podemos investigar fue para que una parte para armar una PC es el procesador, así como la memoria RAM para escoger una computadora. No sé qué opinan ustedes. Pues yo desde mi punto de vista considero que sí tendrían que ser el procesador y la memoria RAM, son de las dos partes más importantes, ya que influyen mucho en la velocidad del sistema y en el procesamiento de la información. sí, y algo también a destacar es de que algo muy indispensable y que se debe de tomar en cuenta es la motherboard, ya que esta es la que marca como la compatibilidad con los componentes. Los componentes claves que se necesitarán, una vez que se haya decidido qué tipo de PC quiere armar, puede comenzar a buscar y comprar el hardware que necesita para completar su plan. Aquí están las partes esenciales. Bueno, la primera, y como lo mencioné, es la motherboard, la cual nos dirá qué componentes son los que podemos elegir, ya que la motherboard determina el factor de forma física y tamaño del armado de su computadora, y también determina qué otras piezas de hardware pueden usar en su computadora. Algo que es muy importante es de que la motherboard determina la potencia que puede manejar el procesador y la tecnología de memoria. Además de que si requiere elegir su motherboard según los componentes compatibles, este deberá ser sin duda alguna el punto de inicio. Y por ejemplo el procesador o unidad central de procesamiento, pues por sus siglas CPU, y es el motor de la computadora y establece las expectativas de desempeño para la creación completa. Cuando esté determinado qué CPU instalar, pues necesitamos prestar atención a los gigahertz, que esto pues influye para la velocidad o la rapidez con la que trabaja el procesador. Sin embargo, pues más gigahertz también significa que la CPU consume más energía, por lo que también tendremos que tomar en cuenta factores como la temperatura o también, por ejemplo, qué tipo de fuente de alimentación deberíamos de escoger. Y bueno, aquí también pues puede haber varios tipos de procesadores, como es el Intel o el AMD, que son los más reconocidos. Bueno, en mi caso, mi computadora corto al día de hoy, porque pues ya me va un poco más lenta mi computadora, y a pesar que tiene una memoria RAM de 16 gigas, pues yo como que ya la siento muy lenta, y por eso es bueno tener pues los gigahertz para que la computadora sea más rápida. Bueno, elegir la memoria RAM para un sistema comprende dos cosas: la compatibilidad y cuánta RAM puede admitir su sistema. Primero, para la compatibilidad, identifique el tipo de módulo que usa su sistema para identificar el factor de forma. La forma del módulo, generalmente las computadoras de escritorio usan UDMI y las computadoras portátiles usan SODIMI. Luego, la tecnología de memoria que admite su sistema es DDR4, DDR3 y DDR2. Solo se puede manejar una cantidad de gigas de memoria, y eso depende de su sistema.
Si se compra 64 GB de RAM y su computadora solo puede manejar 16 GB de RAM, solo son 48 GB de memoria desperdiciadas que podría aprovechar. Bueno, ahora pasamos a algo que también es muy esencial en el armado o en el ensamblaje de una PC, que sería el almacenamiento. Aquí pues básicamente todos los archivos y datos son guardados a largo plazo en una unidad de almacenamiento. Tenemos dos opciones, lo que vendría siendo un disco duro convencional, de los de escritura en un disco, o los de unidad de estado sólido. Esto, a pesar de que los discos duros por lo general le ofrecen más espacio de almacenamiento en gigas, las unidades de disco sólido son en promedio 6 veces más rápidas y 90 veces más eficientes energéticamente que las unidades de disco duro. Esto básicamente nos dice que los discos duros que se usaban antes generaban también mucho más calor al escribir más datos o hacer procesos, mientras que el disco duro sólido nos permite hacer esto 6 veces más rápido y 90 veces más eficientes. Y pues algo aquí para destacar sobre los sistemas de almacenamiento es que las unidades de disco duro, como deben de estar conectadas por un puerto SATA, pues esto hace que no estén directamente conectadas a la tarjeta madre. En cambio, las SSD, que son las tarjetas de estado sólido, estas sí van directamente conectadas a la tarjeta madre, por lo cual los buses están directamente conectados al procesador, y esto es lo que ayuda un poco más para que la velocidad sea más rápida. Y pues, por ejemplo, las carcasas, ventilaciones y los suministros de alimentación, pues esto según el tipo de la PC que se arme, se necesitarían ajustar lo que se busca, por ejemplo, en la carcasa y el suministro de energía. Si se está creando una computadora de batalla de alto desempeño, pues necesitará un suministro pues muy fuerte de alimentación y una carcasa con un óptimo flujo de aire, ya que pues al tener más desempeño, los componentes tienden a calentarse mucho más por las altas potencias que se están manejando. Entonces pues se recomienda que las carcasas también tengan ventilaciones donde pueda circular muy bien el aire. Y pues, por ejemplo, los riesgos de un mal manejo de componentes para computadoras serían, por ejemplo, que dentro de los riesgos más comunes de un mal manejo de componentes de computadoras se encuentran que compran una fuente de alimentación de bajo costo y mala calidad, lo que esto puede causar un estrés en los componentes y reducir su vida útil. Otro error, pues, es la adquisición de componentes no compatibles entre sí, y sin duda el más común y en principiantes es una mala instalación del procesador o CPU, rompiendo o dañando así sus pines de conexión, ya que estos pues son muy sensibles, y si no se realiza con cuidado la instalación, tienden por lo menos a doblarse, pero ya esto ya hace que quede inútil el procesador. Ahora pasaremos a lo que es el chipset. Bueno, pues el chipset es el conjunto de componentes electrónicos que están integrados en el procesador de un dispositivo electrónico. Al español se podría traducir como un circuito integrado auxiliar. Básicamente su función es controlar el flujo de datos entre el procesador y la memoria y los diferentes periféricos que hay en un ordenador. El chipset es clave para determinar el rendimiento de un equipo, ya que si ordena el tráfico de datos de una forma un poco lenta, todo el sistema se va a hacer muy lento. Además de que el chipset también determinará los modelos de componentes que son compatibles el ordenador. Para la compatibilidad entre estos componentes, la forma más sencilla es agregar todas las piezas deseadas en PC PARPIC y la herramienta identificar si hay algún problema de compatibilidad. Para actualizaciones de memoria RAM, descargue Crucial System Scanner. Este le mostrará cuánta memoria tiene actualmente, la capacidad máxima de memoria de su computadora y las actualizaciones disponibles para su sistema específico. Para comprobar su funcionamiento de nuestro SD o de HD, usar Crystal Mark
para verificar el estado de nuestros discos y comprobar si funciona correctamente a la velocidad que debe operar o a ver si está dando el rendimiento que debería. Y por último tenemos SPICY, la forma más sencilla de poder monitorear la temperatura de nuestros componentes, tales como la placa base, procesador. Estas herramientas llamadas SPICY nos mostrará las temperaturas de todos nuestros componentes en hardware. Y bueno, esto sería todo de la parte de investigación. Bueno, en esta práctica número 2 vamos a explicar un poco lo que es el lenguaje ensamblador. Para comprender más lo que es un lenguaje ensamblador, hay que tener varias características que tiene, como los registros y las instrucciones. Los registros de propósito de uso general que se utilizan más frecuentemente es el AX, que es el acumulador. Comúnmente conserva el resultado intemporal después de una operación aritmética. BX indica de base, comúnmente conserva la dirección de base de los datos que hay en memoria. CX es un contador, contiene el valor de conteo de ciertas instrucciones. También existen registros de pila que se utilizan para apuntar a la localidad de memoria que contiene los datos del operador. Los registros de segmento, que es SC, código indica el segmento de memoria que contiene el código del programa. ES es extra o adicional, lo utiliza para algunas instrucciones de cadena para construir el destino de los datos. En lenguaje ensamblador también hay segmentos, son secciones de código con nombres ya establecidos para los códigos que se separan del programa. Entre ellos está el mode. Este segmento indica el modelo de memoria que utiliza y este depende del tamaño que tendrá el programa. Hay varias opciones como son el Tiny, Small, Medium o Compact. El Stack, este segmento se declara el tamaño de la pila que utilizará el programa en kilobytes. El Data es el segmento de datos que se declaran varias variables constantes que se utilizan durante la ejecución del programa. Code, el segmento de código contiene casi todo el código del programa, siendo recursos externos como macros o procedimientos. Bueno, en este programa fue la estructura un poco más básica que se utiliza en lenguaje ensamblador, lo que así pudimos recaudar información. En este programa se explicará lo que es un salto de interrupción flujo normal de las instrucciones. Esto se hace que el procesador continúe de otro punto del programa un salto condicional. Una instrucción de salto se produce un cambio en la ejecución del programa basando una nueva posición o secuencial. La dirección del salto se representa con una etiqueta como ya sea JG, JL o JE. La estructura de este programa empieza con model, smart, .stack, .data. En esta parte del código se crean los mensajes o las etiquetas que va a mandar a pantalla el usuario cuando se ejecute el programa, que en este caso el mensaje 1 va a mandar que si A es mayor a B, y el mensaje 2 A es menor a B, y en el mensaje 3 es si A es igual a B. Se crea la etiqueta inicio, que tiene un movimiento de X a data. El movimiento de AX se pasa al destino de S. En este caso y aquí en esta parte el movimiento X va a tener un valor de A5 y también movimiento BX va a tener un valor A5. Entonces estos son los números iniciales que se crean para hacer la comprobación si los números son iguales o si A es mayor a B o A es menor a B. Aquí se crean las etiquetas JG, JL y JE.
que aquí en sus etiquetas, dentro de sus etiquetas, se va a comprobar si el mensaje, si los datos son iguales, que en este caso que como JG es para comprobar si los números son mayores. Entonces como ya tenemos almacenados los datos en DX y el mensaje que tenemos ya tenemos asignado, manda llamar a Carl para imprimir en caso de que los números sean iguales, y JMP es para finalizar. Tenemos la etiqueta si es menor, igual funciona igual que el de mayor. Tenemos los datos almacenados, el mensaje ya asignado, igual si en caso que el número sean iguales, se va a mandar a imprimir y va a finalizar con la etiqueta que está más abajo. Igual para la etiqueta desigual, aquí tenemos el movimiento para imprimir en pantalla y cómo va a finalizar el código. Vamos a hacer una compilación del programa. El resultado fue que es igual porque tenemos los números 5 y 5, pero si nosotros lo cambiáramos a otros datos, vamos a hacer la comprobación a si es mayor, si ya es mayor a aquí vamos a hacer la comprobación si A es mayor que B. Y el resultado nos dice que sí. A es mayor que B. Una cosa que tiene EMU 8086 es que podemos ver los pasos, cómo se va ejecutando cada programa. Aquí podemos que los datos ya están almacenados en data y después AX se pasa a DS. Aquí ve los números ya asignados, hace la comprobación, ve si J es mayor o no, y entonces como vio que si es igual, se pasa a leer que de X y el mensaje ya asignado, y entonces se pasa ya después hasta imprimir para que aparezca la pantalla y ya tenemos el resultado asignado aquí. Vamos a hacer una compilación para ver si A es menor que B. Le damos en ejecutar y en los resultados nos da correctamente. E igual podemos ver los pasos que se pasaron antes de la ejecución, que todo empieza desde AX, desde la etiqueta inicio, va comprobando los movimientos de los datos, hace la comprobación, ve que no es mayor, entonces se pasa, da un salto hacia si es menor, y vio que si es menor, entonces lo empieza a leer, hace las instrucciones y lo manda a pantalla. Bueno, esto sería nuestro programa, uno de nuestros programas que hicimos en esta práctica.